Lo que comenzó como una guardia cualquiera en el Hospital Santa Lucía terminó revelando una verdad que cambiaría para siempre la vida de una enfermera, y el destino oculto de uno de los hombres más poderosos del país. Aquella noche, entre pasillos silenciosos, luces frías y el peso de una rutina agotadora, nadie sospechaba que en la cama número 3 de la UCI yacía un hombre cuya identidad, hasta entonces secreta, alteraría la estructura del hospital desde sus cimientos. Para la mayoría, era solo otro paciente solitario, pero para Clara Morales, esa presencia terminaría siendo el reflejo más honesto de la humanidad que aún resistía dentro de un sistema endurecido. Clara llevaba casi 6 años trabajando en el turno nocturno. No por elección, sino por necesidad. Cada noche, caminaba por los mismos corredores con la misma cadencia. Sin prisa, sin pausa, como si su cuerpo se moviera por inercia pero su alma estuviera aún despierta. Había aprendido a convivir con el cansancio, a ignorar el elitismo disfrazado de profesionalismo, y a seguir cuidando con ternura incluso cuando todo a su alrededor se volvía mecánico. En la planta de intensivos, donde el silencio pesa más que el aire, los rostros dormidos de los pacientes solían mezclarse en su memoria. Pero esa noche, algo distinto ocurrió. Entre ingresos de rutina y alertas intermitentes, apareció un nuevo paciente. Sin nombre, sin familiares, sin historia. Había sido encontrado inconsciente en un parque del barrio Salamanca. Ningún documento, ningún móvil, ni una sola pista que revelara quién era o de dónde venía. Solo un hombre mayor, con las manos delgadas, una leve cicatriz en la mejilla izquierda y un anillo desgastado en el dedo anular. Lo registraron como paciente 43B. Muchos pasaron de largo. Algunos incluso comentaron con indiferencia que, al no tener seguro privado ni identidad confirmada, difícilmente recibiría más que cuidados básicos. Pero Clara lo miró distinto. Se detuvo junto a su cama, observó el leve temblor de sus dedos, la expresión tensa aún en estado inconsciente, la fragilidad con la que respiraba. No era un caso más. Era una persona. Mientras los demás atendían las prioridades urgentes del turno, Clara se tomó el tiempo de ajustar sus sábanas con delicadeza, limpiar con mimo la comisura de sus labios resecos, revisar los monitores con una atención casi personal. No sabía quién era, pero algo en su presencia le resultaba inquietantemente familiar. Como si esa figura solitaria estuviese observando desde la sombra del anonimato, midiendo más de lo que parecía. Con el paso de las horas, esa sensación no hizo más que crecer. Clara comenzó a visitarlo con más frecuencia que al resto. Le hablaba en voz baja, le contaba cosas del día, leía en silencio junto a él durante sus breves descansos. Algunos compañeros lo consideraban una pérdida de tiempo. Otros decían que era una forma de distraerse. Pero para ella, había algo inexplicablemente humano en aquel vínculo sin palabras. Y, sin saberlo, estaba siendo observada. Cada gesto, cada decisión, cada instante en que priorizaba el cuidado antes que el protocolo, estaba siendo registrado por los ojos del hombre que yacía frente a ella. Porque ese paciente, supuestamente abandonado, no era un desconocido cualquiera. Era alguien que conocía cada rincón de aquel hospital. No porque lo hubiera recorrido como paciente, sino porque lo había construido desde los planos. Lo que Clara aún no sabía, y que cambiaría su vida para siempre, era que el hombre al que cuidaba con ternura no era solo un anciano sin nombre, sino el fundador y propietario del hospital, uno de los empresarios más influyentes del país, que había regresado en secreto para enfrentar su mayor miedo: descubrir si el lugar que él había creado aún conservaba un mínimo de humanidad, o si se había transformado en la máquina fría que tanto temía. Nada de eso era visible aún. Solo Clara se acercaba a él con sinceridad, sin saber que cada palabra, cada caricia al cambiarle la vía, cada mirada compasiva, estaba despertando algo dentro de ese cuerpo herido. Una memoria, una deuda, una promesa. Y mientras afuera el mundo seguía girando, dentro de aquella habitación silenciosa estaba a punto de comenzar una historia de revelaciones, pruebas morales y decisiones que pondrían a prueba el alma de una enfermera, y la conciencia de un hombre que había olvidado lo que era ser visto como un ser humano. El paso de los días no alteró el estado del paciente. Su cuerpo permanecía en la misma quietud tensa, como si algo dentro de él estuviera luchando en silencio.
Los informes clínicos eran superficiales. Frecuencia cardíaca estable, respuesta neurológica lenta, signos vitales conservados. Pero detrás de esos números había una historia que nadie, salvo Clara, parecía querer escuchar. Clara había aprendido a leer más allá de las gráficas. Su intuición, forjada en incontables noches de guardia, le decía que aquel hombre no estaba tan inconsciente como creían. Había pequeños gestos, un leve movimiento de ceja cuando cambiaba la música ambiental, una variación apenas perceptible en el ritmo cardíaco cuando ella hablaba de sus propias emociones, incluso un apretón mínimo en los dedos cuando su mano rozaba la suya al cambiarle la vía. Nadie lo habría notado, excepto alguien que aún conservaba la capacidad de mirar con empatía. Cada día, Clara dedicaba unos minutos extra a ese paciente invisible para todos los demás. No era por lástima ni por rutina. Era por una intuición que comenzaba a rozar lo instintivo. Empezó a llevarle pequeños objetos, una planta aromática en una maceta mínima, una fotografía antigua de Madrid en blanco y negro, un libro con poemas breves que leía en voz baja. No sabía por qué lo hacía, pero cada acto le parecía un gesto de resistencia frente a la deshumanización que se respiraba en cada turno. Los demás seguían ignorándolo. Para la administración, era un gasto sin retorno. Para algunos médicos, un cuerpo más en observación. Pero para Clara, ese cuerpo empezaba a tener presencia, textura, eco. Era como si en cada uno de sus gestos estuviera revelando pedazos de algo que quería decir, de una verdad atrapada tras la piel arrugada y los párpados cerrados. Y entonces comenzaron a aparecer los detalles. Una mañana, al cambiarle el vendaje del brazo, Clara notó una marca apenas visible. Una cicatriz antigua con forma de media luna. No era reciente, pero estaba perfectamente trazada, como hecha con precisión quirúrgica. No era una cicatriz cualquiera. Años atrás, durante una pasantía, Clara había atendido a un empresario que había sufrido un atentado en Marruecos. Recordaba esa historia por lo inusual y por lo mediático. Recordaba también el nombre que había llenado titulares, don Alejandro Santisteban. Dueño de una red de clínicas privadas, filántropo discreto, millonario silencioso. Una figura que desapareció de los medios sin explicación, justo después de aquel incidente. La similitud de la cicatriz le heló la sangre. Durante horas no pensó en otra cosa. Revisó mentalmente cada detalle, como quien trata de reconstruir un sueño confuso. Todo coincidía, menos una cosa. ¿Qué hacía un hombre como el ingresado como un paciente sin nombre? ¿Por qué ocultaría su identidad en el hospital que él mismo fundó? ¿Y por qué no había ningún movimiento mediático, ninguna alerta, ninguna búsqueda oficial? Esa noche, al volver a casa, Clara no pudo dormir. Releyó artículos antiguos, informes clínicos olvidados, fotografías desenfocadas en portales de noticias archivadas. Comparó rostros, líneas, expresiones. Y cuanto más buscaba, más se convencía de lo imposible. Todo apuntaba a que ese hombre no era un vagabundo cualquiera, sino el propio creador de la institución para la que ella trabajaba. Un hombre que, desde las sombras, parecía haber decidido borrar su presencia del mundo para observar cómo ese mundo lo trataba cuando ya no valía nada. Lo más desconcertante era que nadie lo había reconocido. Quizás porque nadie lo miraba realmente. En un sistema en que todo gira en torno a seguros, posición social y rapidez de rotación, nadie se detenía ante un anciano sin papeles. Nadie salvo Clara, la única que aún creía que un ser humano no debía ser medido por lo que traía consigo, sino por lo que necesitaba. A partir de ese momento, su relación con el paciente cambió. No porque supiera, o creyera saber, quién era, sino porque comprendió que esa historia no era solo la de un hombre escondido, sino también un espejo doloroso del lugar donde trabajaba. Un sitio que, pese a llevar el nombre de un visionario, había perdido el alma entre protocolos fríos y prioridades comerciales. Cada gesto de cuidado hacia él se convirtió en una pequeña revolución. Lo trataba con una dignidad silenciosa, como si supiera que detrás de cada respiración contenida había una historia de poder, caída y arrepentimiento. Comenzó a hablarle de temas más íntimos, sobre su infancia en un pueblo de Zamora, sobre su madre que también fue enfermera,
sobre el deseo que alguna vez tuvo de dejarlo todo y mudarse al sur. No lo hacía para obtener respuesta, sino para construir un puente, aunque fuera invisible. Y aunque el hombre no abría los ojos, algo en el ambiente comenzaba a transformarse. Su temperatura corporal se regulaba mejor cuando Clara estaba cerca. Sus signos vitales se estabilizaban con más frecuencia durante sus turnos. Y, sobre todo, ella sentía que no estaba sola en la habitación. Había una conciencia, una atención invisible, una presencia que la escuchaba sin hablar. Era como si aquel cuerpo aparentemente dormido estuviera evaluando, desde lo más profundo de su silencio, algo más que su salud. Como si estuviera poniéndola a prueba. No como paciente, sino como ser humano. Lo que Clara no sabía, al menos no aún, era que estaba siendo parte de un experimento ético, de una prueba que determinaría el futuro de todo el hospital. Porque el hombre que yacía en esa cama no había llegado allí por accidente. Había elegido desaparecer, dejar atrás su nombre, su dinero, su poder, para observar si la institución que fundó aún conservaba lo que él una vez soñó: compasión. Y solo Clara, con su mirada honesta y su forma de cuidar sin esperar nada a cambio, estaba comenzando a pasar una prueba que ella ni siquiera sabía que existía. Las luces frías del pasillo no variaban con el paso de los días. Dentro de la habitación 312, sin embargo, algo había comenzado a cambiar. Era un cambio imperceptible, como el que antecede a una tormenta o al florecimiento de una flor que ha resistido todo el invierno. Clara no lo sentía aún con claridad, pero lo intuía. El ambiente había adquirido una densidad distinta, como si el aire contuviera secretos al borde de estallar. Fue una mañana de jueves cuando ocurrió. Clara llegó temprano, como siempre. Se detuvo frente a la puerta antes de entrar, sin saber por qué. Tal vez porque el silencio del interior tenía otro peso. Quizás porque, después de semanas de cuidados, algo dentro de ella esperaba lo imposible. Abrió la puerta con suavidad. Todo parecía igual. El paciente acostado, las sábanas impecables, la luz filtrándose por las persianas. Y sin embargo, en el momento en que colocó su bandeja sobre la mesa, sintió una presencia. No era imaginación. Cuando volvió los ojos hacia la cama, lo supo con certeza. Los párpados de aquel hombre estaban entreabiertos. Y la mirada, una mirada que no buscaba compasión, sino certeza, estaba fija en ella. No hubo sobresalto ni palabras. Solo esa conexión repentina, como si ambos se hubieran estado esperando durante demasiado tiempo. Fue un momento suspendido. Clara, por instinto, no preguntó nada. Solo le sostuvo la mirada, como quien reconoce algo sagrado. Esa mirada no era la de un paciente recién despierto, confundido o frágil. Era la mirada de alguien que había regresado con pleno control de sí mismo. Había inteligencia, vigilancia y algo más, una especie de tristeza contenida tras años de observación muda. Él no habló. No lo necesitó. Sus ojos, ligeramente húmedos, decían mucho más que cualquier frase. Clara sintió un vértigo que no supo nombrar. ¿Era miedo? ¿Era admiración? ¿Era, acaso, la confirmación de todo lo que había comenzado a sospechar? Durante los días siguientes, el paciente, ahora despierto, permaneció en silencio, pero totalmente consciente. Su recuperación era sorprendente. Las constantes vitales estaban más estables que nunca, y comenzó a realizar pequeños gestos con la mano, a responder con movimientos de cabeza, a seguir con los ojos cada palabra leída por Clara. A veces, parecía emocionarse. Otras veces, contenía una sonrisa apenas perceptible. Como si todo formara parte de un plan que solo él conocía. Clara, sin decirlo a nadie, entendía que algo estaba ocurriendo que excedía lo clínico. Y aunque podría haberlo reportado al equipo médico, eligió el silencio. No por negligencia, sino por intuición. Había algo demasiado íntimo en aquella conexión, algo que no debía ser interrumpido con protocolos ni exámenes. Lo que estaba despertando no era solo un cuerpo, sino una verdad encapsulada que llevaba años escondida. Una mañana, al colocar sobre la mesilla un pequeño cuaderno de notas, uno de esos que ella usaba para registrar frases, sensaciones, citas que le marcaban,
El paciente lo tomó con lentitud y escribió algo. Solo 2 palabras. Palabras que, al leerlas, hicieron que Clara se tambaleara por dentro. Gracias, Clara. ¿Cómo sabía su nombre? Nunca se lo había dicho, no en voz alta. No había identificación visible. Esa certeza desarmó cualquier duda. No era un paciente cualquiera. No era un anciano desamparado. Y no era casualidad que hubiera estado tanto tiempo en silencio. Aquel hombre la había estado observando. No solo como cuidadora, sino como ser humano. Y había esperado, exactamente hasta ese momento. Esa tarde, al salir de su turno, Clara caminó más despacio por los pasillos. Observó todo con otros ojos. El ruido de las impresoras, los pasos acelerados de los internos, los suspiros de agotamiento de los residentes, los gritos ahogados de los familiares. Y entendió lo que él había querido ver al colocarse allí, entre todos, sin nombre ni privilegios. Había querido saber si lo que una vez soñó seguía vivo en ese lugar. Y tal vez había encontrado, en Clara, la última chispa de eso que la institución había perdido. Lo que no podía prever era que ese despertar marcaría el inicio de una cadena de eventos que cambiarían para siempre el destino del hospital, y de su propia vida. Porque el hombre que ahora respiraba con fuerza renovada no estaba allí solo para sanar. Estaba allí para decidir. Y el hecho de que hubiera abierto los ojos frente a ella, significaba que su juicio estaba cerca, el comportamiento del paciente había cambiado. Ya no era solo presencia silenciosa. Había una intención palpable en cada gesto, en cada palabra escrita con su trazo firme y elegante. Aunque su voz aún no se había dejado oír, se comunicaba con Clara con una lucidez que desbordaba lo meramente clínico. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las señales. Pequeñas, casi invisibles, pero imposibles de ignorar. La primera llegó en forma de una nota escrita en el reverso de una hoja de monitoreo, que Clara había dejado olvidada sobre la mesilla. Decía, todo lo que construimos merece ser cuidado desde abajo. Una frase enigmática. Sí, pero cargada de sentido. Clara pensó que era una cita de algún autor, pero al buscarla en casa, no encontró referencia alguna. Era una idea demasiado específica. Demasiado personal. Y tenía el sabor de alguien que había visto el mundo desde las alturas, y había elegido bajar. La segunda pista fue más concreta. Mientras ayudaba a cambiarle la bata, notó una cicatriz en el lado izquierdo del pecho. No era una simple herida. Era la marca de una cirugía mayor, perfectamente cicatrizada, hecha por uno de los pocos cirujanos especializados del país. Clara conocía ese procedimiento. Solo se hacía en una clínica privada en Sevilla, la misma que había sido financiada por el misterioso fundador del hospital donde trabajaba. Un escalofrío la recorrió. ¿Y sí? Pero aún no quería pensar en eso. No podía. La idea era demasiado inverosímil. Sin embargo, la tercera señal no le dejó margen. Una noche, durante una ronda tardía, Clara fue llamada a otra sala por una urgencia. Al regresar a la habitación 312, notó que el paciente había girado el cuerpo hacia la ventana. Sobre su bandeja, cuidadosamente colocada, había una fotografía antigua. Era una imagen del edificio del hospital, pero no como era ahora, sino como había sido en su fundación, hace más de 30 años. La imagen no estaba firmada, pero en la esquina inferior, con letra casi invisible, podía leerse: soñé este lugar para que otros no tuvieran que mendigar salud. Clara se quedó inmóvil. Había visto esa imagen antes. Estaba en los archivos históricos del hospital, enmarcada en la sala de directores. Solo unos pocos tenían acceso físico a una copia impresa. ¿Cómo había llegado esa fotografía hasta esa habitación? ¿Y por qué se la mostraba justo a ella? Fue entonces cuando la duda dejó de ser una sombra y se convirtió en una sospecha clara. Él sabía lo que hacía. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, era parte de una coreografía minuciosa. Estaba guiando a Clara, paso a paso, hacia una revelación. Pero lo hacía con respeto, casi con ternura. No buscaba impactarla. No buscaba impresionar. Solo quería que ella viera, por sí misma.
Que entendiera el valor de todo lo que había defendido en silencio, incluso sin saber ante quién. La relación entre ambos ya no era solo enfermera y paciente. Se había convertido en una especie de pacto tácito, donde el lenguaje era la intuición, y la confianza, la moneda. Pero Clara no era ingenua. Sabía que estaba siendo puesta a prueba. No solo como profesional, sino como persona. Cada reacción suya era medida, observada, analizada. Y sin embargo, en lugar de incomodarla, esa certeza la fortalecía. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que su labor tenía un sentido más grande que ella misma. El paciente había comenzado a escribir más. A veces reflexiones sobre el dolor, a veces frases sueltas sobre la juventud, la muerte o la pérdida. Clara las guardaba todas en un pequeño cuaderno que mantenía oculto. Lo sentía como un testamento vivo, una confesión silenciosa que se le estaba confiando por alguna razón que aún no comprendía del todo. Hasta que, una tarde de domingo, ocurrió lo inevitable. Clara recibió un correo anónimo. Sin remitente. Solo un enlace. Lo abrió con recelo. Era un vídeo. Un fragmento de una antigua entrevista televisiva. Y allí estaba él. El mismo rostro, solo que más joven, con el cabello oscuro, los ojos aún más penetrantes. El mismo hombre que ahora yacía en la cama de la habitación 312, solo que en aquel vídeo, llevaba traje, hablaba con firmeza, y era presentado como don Lorenzo Salvatierra, el enigmático y reservado fundador de la Fundación Médica del Sur. Clara sintió que el mundo se detenía. El hombre a quien había lavado el rostro, a quien había alimentado con cuidado, a quien había hablado como si fuera un desconocido sin historia. Era, en realidad, el hombre que había fundado el lugar donde trabajaba. El que había donado millones para su funcionamiento. El que había desaparecido sin dejar rastro hacía más de 5 años. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué había ocultado su identidad? ¿Y por qué? ¿A ella? Pero lo que más le estremecía no era el descubrimiento en sí. Era el hecho de que, incluso después de saber la verdad, no podía mirarlo distinto. Porque para Clara, él seguía siendo el mismo hombre al que había cuidado con respeto cuando todos lo daban por desahuciado. Y quizás, pensó, eso era exactamente lo que él necesitaba confirmar. ¿Serías capaz de tratar con respeto a quien crees que no tiene nada? ¿Solo para descubrir que lo tenía todo? Esta historia nos recuerda que el poder sin humanidad está vacío, y que a veces, los más grandes no buscan reconocimiento, sino autenticidad. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario con lo que más te impactó. ¿Eres profesional de la salud? ¿Alguna vez viviste algo parecido? Cuéntanos. Y no olvides suscribirte para más relatos que revelan lo que se esconde detrás del poder, el dinero y la fragilidad humana. Porque en este canal, la verdadera riqueza está en las historias que nos transforman. Activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que necesita recordar que la dignidad no tiene precio. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, sigue viendo más allá de las apariencias.